a este webinar. Es el primer webinar de toxicología de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Y para mí es un gran honor presentar a nuestros ponentes, que son la doctora Nancy Cristal Rodríguez Valle. Ella pues es médico especialista en medicina de emergencias y también tiene una alta especialidad en toxicología clínica, egresada del Hospital Juárez. Actualmente trabaja en el Hospital Juárez como adscrita toxicóloga y también trabaja en el Hospital Centro Médico Naval como urgencióloga. Y bueno, también forma parte de Red Talks. Tenemos también el honor de contar con el doctor Jesús del Carmen Madrigal Anaya, quien, bueno, pues como también sabemos, tiene una amplia y reconocida carrera y dentro de la toxicología en México y pues considero que en Latinoamérica también. Entonces, pues bueno, él es especialista en medicina de emergencias, egresado de Valbuena y del Hospital General Valbuena y también es egresado de toxicología del Hospital Juárez de México. Actualmente él es el jefe del servicio de toxicología del Hospital Juárez y también trabaja como especialista en medicina de urgencias en el Hospital de Joco. Y bueno, vamos a empezar abordando uno de los temas creo que son más apasionantes y controvertidos en la toxicología. Creo que es la piedra angular de la toxicología, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar haciendo unas cuantas preguntas y conversando sobre esto, ¿no? Pero lo más importante es, para el doctor Madrigal, Jesús Madrigal, ¿cuáles son las actividades que realiza el Centro Toxicológico del Hospital Juárez de México? ¿Qué tal, doctora Madrigal? Qué gusto saludarla. Colega, también toxicóloga, es un gusto estar acá con ustedes. Y bueno, empezando con la primera pregunta, creo que el Centro de Información y Asistencia Toxicológica aquí en el Hospital Juárez de México cumple labores importantes de asistencia toxicológica. Nos pueden llamar de alguna unidad, ya sea en Ciudad de México, en el interior de la República, para dar asesorías en cuanto a lo que es el tratamiento asistido y seguimiento incluso asistido por parte del centro toxicológico. Ahora sí, cualquier médico que requiera esta intervención. Estas intervenciones se realizan evidentemente con una interconsulta que nosotros también ya desarrollamos, siempre apegándonos a los lineamientos, no saliéndonos de las políticas, ¿no?, de atención de estos pacientes. Y bueno, esta asesoría se encarga también, ¿no?, de definir algunas situaciones de monitoreo toxicológico y de intervenciones ya sea generales específicas en intoxicaciones y envenenamientos. Otra de las cosas que nosotros realizamos acá en el centro toxicológico, que la verdad es servicio de toxicología clínica, pero pues ya por las actividades somos centro toxicológico, es de recibir pacientes. Generalmente la mayor afluencia de pacientes que tenemos nosotros aquí en el Hospital Juárez de México en intoxicaciones y envenenamientos son de la Ciudad de México y también, créanme que casi 50 y 50 o a veces 60 y 50 de lo que es el Estado de México, en apoyo con lo que es el área prehospitalaria aérea de Grupo Relámpago, que nos ayuda a hacer enlaces con institutos como el ICEM o ICEMIN en algún momento que pudiéramos atender a estos pacientes. Otra de las labores que tenemos como toxicólogos de aquí, de este Centro de Información y Asistencia Toxicológica, es la docencia. Con respecto a la docencia, nosotros tenemos médicos en formación, R1 y R2 de toxicología clínica, que es una de las dos sedes a nivel nacional. Y también tenemos médicos rotantes, principalmente pediatría y médicos de urgencia, que vienen de la Ciudad de México y del interior de la República. Creo que es una de las funciones relevantes. Formamos parte de lo que es el enlace de la red toxicológica en sus siglas RedTox, que es una aplicación que ustedes pueden llegar a utilizar para lo que es la atención de pacientes con envenenamiento por animales de ponzoña de nuestro país específicamente, y pues ahí también damos asistencia en cuanto a lo que es la atención de algunos pacientes, mordeduras de serpiente, arácnidos, loxoceles, que de repente está muy sobrepasado en lo que es diagnósticos, que ya más adelante vamos a platicar. Y bueno, esto es el panorama general de lo que nosotros realizamos.
Me parece excelente. Eso antes no había, no sé si recuerdes, pero hace muchos años pues no teníamos un apoyo toxicológico, no existía un apoyo profesional y que fuera pues basado en el conocimiento científico, ¿no? Y otra cosa es que pues quizá podía haber alguna orientación toxicológica, pero no el abordaje clínico como tal del paciente, ¿no? Y eso para a mí me parece excelente y que se aborde también y que se pueda tomar en cuenta y dar apoyo a los médicos del interior de la República. Eso es muy importante porque ahí carecemos de toxicólogos en general en toda la República, sino que están contados en algunas áreas en específico. Y bueno, esto me parece excelente. No sé si quiera agregar algo, doctora Nancy. Pues bueno, creo que la gran mayoría ya lo comentó el maestro Madrigal, que pues bueno, ya sabemos que los centros toxicológicos, desgraciadamente, pues no tenemos tantos en el país. Entonces sí es súper importante que cuando se tenga algún paciente que realmente no se tiene conocimiento de cómo manejarlo, cómo hacer, pues pedir ayuda, ¿no? O solicitarnos el apoyo en el centro toxicológico. Con mucho gusto se les da pues la asistencia, o incluso si se requiere el traslado del paciente, por supuesto que se acepta el paciente para el tratamiento en este lugar, ¿no? Pero pues sí, definitivamente lo más importante es darnos a conocer, ¿no? Darnos a conocer, que el resto de los médicos, tanto de urgencias, de medicina interna, de terapia, que manejan todos los pacientes intoxicados, pues sepan que está el apoyo, sepan que hay un lugar en donde realmente se les puede dar el manejo o la asesoría de estos pacientes. Y mucho gusto, doctora, y qué gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias para mí. Es un honor estar con ustedes dos. Y pues bueno, ahorita nos vamos a enfocar a un cierto tipo de cuestiones toxicológicas, como es específicamente las complicaciones por animales de ponzoña. Entonces, pues, doctora, de los envenenamientos por animales de ponzoña en México y en Latinoamérica, ¿cuál consideramos los más frecuentes? ¿Cuáles? Pues bueno, realmente México y Latinoamérica pues tienen una gran cantidad de animales de ponzoña. Definitivamente como los más frecuentes pues a nivel general en México podemos hablar pues de serpientes, en donde vamos a tener dos familias principalmente, ¿no? Que sabemos que son los vipéridos, que es en donde está la familia pues de los crótalos, de los bótrops, de los aquistrodum, que prácticamente las encontramos pues a nivel nacional, ¿no? Digo, en todo el país está en la presencia de ellos, ¿no? Y también vamos a tener a la otra familia, que son los elápidos. Pues bueno, los elápidos sabemos la frecuente Micrurus, que pues bueno es la familia de los coralillos, ¿no? O del coral verdadero, que se le suele llamar así, que bueno, esta sí está mucho más distribuida en el norte, no es frecuente que la presentemos en todo el país. Y también tenemos otra variante de lápidos, que es raro encontrarlo, pero también presente en nuestro país, que se encuentra principalmente por la zona del Pacífico, que son pues las serpientes marinas, ¿no? Que específicamente tenemos a la Pelamis platurus, que es la serpiente de pecho amarillo, ¿no? Que sabemos que pues definitivamente es súper infradiagnosticado todas las mordeduras de este tipo, porque pues bueno, no es común que se les asocie casi siempre a los pescadores, ¿no? Pero bueno, si nos vamos también sobre las costas de nuestro país, hablando de mares, pues tenemos muchísimos animales marinos que también pueden ser culpables de gran cantidad de lesiones dérmicas, ¿no? En la principal mayoría. Afortunadamente, pues en México, a pesar de toda nuestra extensión de costas, no son tan venenosos los animales que nos llegan aquí, ¿no? Más sin embargo, ya yéndonos nuevamente al centro del país, pues vamos a tener a toda la familia de los artrópodos, ¿no? En los artrópodos, pues sabemos que vamos a encontrar pues a las arañas y a los escorpiones o alacranes. Entonces, pues aquí también vamos a tener, sabemos que dentro de los alacranes a nivel nacional, principalmente a los centruroides, ¿no? Y pues bueno, comúnmente el centruroides noxius, que es el que encontramos en Nayarit, el más letal que tenemos en nuestro país, ¿no? Y después vamos a tener pues a todos nuestros restos de arañitas, que en este caso vamos a tener a pues los Lactrodectus y a las Loxoceles, por supuesto. Las Lactrodectus pues sabemos la Lactrodectus mactans, la Lactrodectus geometricus, que también tienen una gran y amplia distribución a todo lo largo del país.
y las loxoceles, ¿no? Otras que también tenemos una gran distribución a lo largo del país. Sabemos que tenemos cerca de 43 especies diferentes y prácticamente ningún estado se salva de la presencia de ellas, ¿no? Y pues también saber que existen otros, o sea, estos sí son los más frecuentes, pero van a existir muchos otros, como por ejemplo las abejas, ¿no? Que también nos pueden llegar a ocasionar algún tipo de lesión y que también los vamos a asociar y a tratar como un animal de ponzoña. Más a nivel de Latinoamérica, pues vamos a tener como tal, aparte de todo este tipo de arañas, otro tipo de arañas que también son venenosas, que se les conocen como bananeras, más sobre el sur, ¿no? Vamos a tener también, por ejemplo, los ciempiés, que también nos llegan a ocasionar lesiones dermonecróticas, pero también solo las tenemos en el sur, o incluso las lesiones por las orugas, que también justo en Latinoamérica, en zona como Brasil, Perú, podemos encontrar este tipo de orugas que nos van a causar una gran coagulopatía, ¿no? Entonces, sí, a nivel Latinoamérica vamos a tener otros tipos específicos de animales de ponzoña, pero pues que en México no suelen ser tan letales o que no contamos con ellos, ¿no? Claro, eso es muy importante. Tenemos una gran variedad de fauna nociva y distribuida de manera pues amplia. Por ejemplo, en el Centro Toxicológico del Hospital Juárez, lo más frecuente que ustedes llegan a ver es qué tipo de animal de ponzoña es el que más frecuentemente ven ustedes ahí, doctora Nancy. Nosotros aquí tenemos muchísima idea de alacranes. Realmente creo que sí es lo que más vemos acá, alacranes, además de que digo, la distribución geográfica en la que estamos también nos ayuda a presentar la mayor cantidad de alacranes, a pesar de que estamos en una zona, pues una zona urbana como tal. Llegamos a tener también la presencia de muchas serpientes, ¿no? Y esto va más asociado a todas las áreas colindantes con el centro del país, ¿no? Que en este caso sí suelen ser áreas de climas más templados, en donde pudiéramos llegar a encontrar mucho más todo este tipo de especies. Pero yo creo que el más importante que tenemos es alacrán, y después de alacrán es que tenemos ya serpientes, todo tipo de serpientes, y de hecho serpientes que hemos tenido incluso hasta especies exóticas, que tuvimos hace poco una cobra. Entonces también dices, ¿cómo una cobra aquí en nuestro país, no? Pero pues sí, definitivamente tenemos bastante variados pues todos los animales de ponzoña, y pues ya de ahí tenemos en menor cantidad Lactrodectus y por último pues Loxoceles. Claro, eso es muy importante lo que dijo doctora Nancy, porque muchas veces tenemos animales de ponzoña importados, que ya sea que vienen en mercancías, ahora con la globalización del comercio, pues también se ha globalizado los animales de ponzoña, específicamente hablando, y pues es un punto muy importante que debemos de tener, que también ya se están pues globalizando los animales de ponzoña, y también el cambio climático pues ha hecho que no sean de cierta zona en específico, ¿no? Sino que ya se empiecen a redistribuir, y eso es importante. O también, ¿no? Como sucede con lo de la cobra, pues a veces que los circos o los que traen ahí en exhibición a ciertos animales, pues de repente puede ser, y debemos de estar preparados para tal situación. Y bueno, para continuar con esto, ¿cuáles consideramos que son los grupos más afectados por estos animales de ponzoña? ¿Quiénes son más susceptibles? ¿A quién hemos visto que son más generalmente atacados o lesionados por este tipo de animales de ponzoña, doctora Nancy? Pues bueno, realmente, o sea, casuísticamente lo más frecuente que vamos a ver que afectan, pues sabemos toda la trabajadora. Lo que más frecuentemente se afecta van a ser todos estos pacientes de edades entre 20 y 40 años, ¿no? Que sabemos que es una edad productiva. Específicamente hablando de alacranes y de serpientes, que de hecho serpientes, en un estudio que se hizo acá en una recopilación del Centro Toxicológico de 10 años, son frecuentes de 20 a 30 años, ¿no? Siguiendo de 40, de 40 a 50, ya por último menores.
pero definitivamente la edad trabajadora es la más expuesta. Así como también hemos visto que tenemos muchísimas exposiciones, pero más asociado a actividades recreativas, ¿no? Entonces, que son jóvenes, que también pues los animales con ponzoña, ¿no? Que van a ser específicamente en esas zonas las que encuentren, ¿no? Que casi siempre son serpientes aquí en el centro del país. Y pues bueno, ya de ahí sabemos que también los hombres, también hablando de edad productiva y de son las personas que se encuentran más expuestas en campo, también son muy... Así es. Pues es lo que se ha observado y coincide con lo que se describe a nivel incluso mundial, ¿no? En edad productiva, varones en edad productiva, y pues desgraciadamente muchas de las secuelas son en estas personas y pues eso afecta incluso la economía, ¿no? ¿Algo más que tú quieras agregar, doctor Madrigal? Bien, creo que es lo más relevante, lo que te voy a comentar. Sí, ¿verdad? Es lo más, con respecto a eso, sí. Pero bueno, hablando ya de factores de riesgo, ¿cuáles son los factores de riesgo de envenenamiento por animales de ponzoña, doctor Madrigal? Los factores de riesgo. Fíjate que una de las cosas importantes que hay que considerar son los órganos de choque, los órganos críticos que las intoxicaciones y envenenamientos van a estar afectando. Al considerar estos órganos de choque, ahora sí es una competencia, ¿no?, entre la reserva fisiológica que tengas ante el envenenamiento. Por eso vamos a encontrar grupo o poblaciones de riesgo. Tenemos los más relevantes para casi todos los envenenamientos. La verdad es que destacan edades menores a 5 años, mayores de 60 años, diabéticos, hipertensos, con enfermedades crónicas avanzadas. Vamos a poner un ejemplo: enfermedad renal crónica, las pacientes embarazadas, ¿no? Y los pacientes, bueno, ya los geriátricos que ya había mencionado, edad arriba de 60. Esto la verdad destaca la baja reserva que pudiéramos tener en la mayoría de los casos. Un envenenamiento, por ejemplo, por picadura de alacrán, te puede llevar en un niño a una descarga autonómica grave que pueda poner en riesgo la vida. Una mordedura de serpiente en un paciente con enfermedad renal crónica o hepatopatía te puede llevar a la presencia de ciertas manifestaciones que al final de cuentas puedan poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Que hemos tenido pacientes con enfermedad hepática crónica y tras la mordedura de una serpiente hacen una coagulopatía, a pesar de que haya llegado en un tiempo favorable, hacen coagulopatías que me obliga a monitorearlo, incluso a darle tratamiento específico ante qué coagulopatía esté presentando, ¿no? Trombocitopenia o lo que sería alteraciones en el sistema de coagulación. Y bueno, destacando también un punto que no quiero dejar afuera: la embarazada. En la embarazada el riesgo máximo que vamos a tener acá es el binomio. Estamos atendiendo a 2 pacientes. Y esto, en muchas de las ocasiones, la respuesta sistémica, la respuesta del veneno, la activación del trabajo de parto, te puede llevar a complicaciones o a mortalidad del binomio. Por eso será siempre una población de riesgo. Ya ahorita vamos a platicar acerca de cuáles serían las estrategias de intervención para cada una de ellas. Y se ajusta, ¿no? Todo se ajusta. Somos más agresivos de forma más temprana e incluso en dosis más elevadas en cuanto a la terapia antibiótica. Esa sería la población de riesgo. Perfecto. Entonces es muy importante que a nuestro público le quede claro esto, ¿no? Que la población de riesgo siempre son los extremos de la vida, pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y por supuesto la paciente embarazada, que también me parece piedra angular en este asunto de las complicaciones por animales de ponzoña, y me parece pues excelente. Y bueno, para que quede bien claro a todo nuestro público oyente, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la mordedura de serpiente? Porque nos podemos confundir, sabemos que hay diferentes grupos. ¿Cómo podemos identificar a un accidente ofídico, una mordedura por serpiente?
Bien. Dentro de la toxicología clínica, tratamos de definir síndromes toxicológicos. Los síndromes toxicológicos te ayudan a un acercamiento en el diagnóstico y establecer una estrategia temprana de atención específica en intoxicaciones y envenenamiento. Esto va a ser muy importante. Cuando hablamos de mordeduras de serpiente, tenemos dos grandes brazos en el abordaje diagnóstico y terapéutico. De un lado nos vamos a quedar con el accidente ofídico secundario a mordedura por vipéridos, que este es el más frecuente. Totalmente, dice la literatura, que puede ser 3-4% de incidencia en lápidos y lo demás de vipéridos. La verdad es que la incidencia máxima es de vipéridos en el centro del país. Esto puede cambiar dependiendo de la región y de la presencia de esta fauna nociva, ¿no? Y bueno, el otro elemento es el lápido, como ya vimos, que es un tipo de envenenamiento. Podríamos desglosar entonces que los vipéridos nos van a dar un efecto citotóxico. Vamos a tener manifestaciones locales tanto como sistémicas. El veneno llega a tener ciertos efectos de activación de la muerte celular. Entonces me va a dar dermonecrosis, me va a dar la progresión de un edema. Vamos a tener lesiones como miotoxicidad, es decir, el daño al músculo de manera directa por el veneno. Vamos a tener otras manifestaciones que más adelante vamos a destacar, como este síndrome compartimental. Este veneno entra a la circulación y ya de ahí empieza a generar procesos hematológicos, renales, cardiovasculares y toda la economía, teniendo como un resultado algo que no pudiste controlar, llevarte a una disfunción orgánica. Entonces, este es el primero de los síndromes, el síndrome de citotoxicidad asociada a mordedura de serpiente vipérido. El segundo elemento es la neurotoxicidad por elápidos. En cuanto a elápidos, en nuestro país es el coralillo el más importante, ¿no? La mordedura de coralillo, pero bueno, ya destacamos lo que es el reconocimiento de algunas serpientes como las najas, ¿no? Las cobras que alguna persona pudiera tener, que también es un elápido. Bien, esta neurotoxicidad va a tener manifestaciones clínicas reconocidas como síndrome miasténico, en donde la manifestación crucial es alteraciones que van de arriba para abajo, serían pares craneales, alteraciones en los movimientos oculares, alteraciones en lo que sería la visión, tosis palpebral, alteraciones más abajo que serían movimientos faciales, luego viene disfagia, pérdida de la fuerza del cinturón escapular, cinturón pélvico, debilidad generalizada, lo que sería pérdida de la capacidad de la respiración, asfixia y la muerte, ¿no? Y otras manifestaciones que el mismo veneno puede darnos autonómicas, pero las más importantes son las motoras. Y aquí ya vamos teniendo un panorama general. Bueno, si me da estas manifestaciones, mi estrategia terapéutica va a ser esta. En términos generales, destaco nuevamente, resumo que existe la citotoxicidad por vipéridos y existe la neurotoxicidad por elápidos. Perfecto, eso nos puede hacer entender fácilmente o de una manera más práctica cómo diferenciar una de la otra, o sea, los grupos, un grupo vipérido y el de los elápidos, ¿no? Es importante que sepamos eso, si bien el veneno de las serpientes contiene toxinas que afectan tanto a las células como a los nervios, etcétera. En algunos predominan más la neurotoxicidad y en otros la citotoxicidad y hematotoxicidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, así lo podemos reconocer fácilmente. Pero bueno, ya tenemos al paciente, ya nos llegó con el antecedente de la mordedura, porque aquí es un poco más difícil que no sepan que los mordió una serpiente, llega a pasar, pero bueno, ya tenemos al paciente, ya tenemos el cuadro clínico, y entonces, ¿cómo vamos a monitorear a este paciente? ¿Qué vamos a hacer a un paciente que tiene una mordedura y envenenamiento por serpiente? El monitoreo toxicológico siempre está basado en el daño a órganos críticos. En la serpiente vipérido tenemos manifestaciones locales y manifestaciones sistémicas. En las manifestaciones locales nos enfocaremos a aspectos cruciales que puedan llegar a comprometer el área de mordedura.
Y vamos a destacar el primero de ellos, la complicación que no nos quisiéramos enfrentar, es un síndrome compartimental. El síndrome compartimental será una de las cosas que vamos a monitorear de principio a fin en el envenenamiento. Es decir, digo de principio a fin, desde el inicio del tratamiento hasta su egreso. Existen estrategias, ¿no? Una de ellas que vayas y midas directamente el compartimento, y ese es un monitoreo invasivo. Muchas de las ocasiones no tenemos esta posibilidad. Bueno, en la mayoría de los casos, en cualquier parte de nuestro país no vamos a tener esa posibilidad. Si lo tienen, recuerden que la presión intracompartimental nunca debe rebasar los 40 milímetros de mercurio. Y en riesgo crítico está arriba de 55 milímetros de mercurio. Pero bueno, eso es meternos mucho en tema. Regresándonos. Otra de las formas de monitoreo es estar midiendo los perímetros compartimentales en la mano, en el antebrazo y en el brazo. O en las piernas sería pie, lo que sería muslo, pierna y hasta muslo a veces, ¿no? Para ir viendo los cambios en lo que es la circunferencia. A mayor circunferencia, vamos a tener mayor riesgo de síndrome compartimental. ¿Qué otra cosa evaluamos aparte de la circunferencia? Evaluamos datos clínicos. Aquí el monitoreo es clínico, francamente, ¿no? Si no puedo definir una cifra en el compartimento, va a ser más complicado. Obviamente no tenemos otra opción en muchas de nuestra atención en el país. Y bueno, ¿qué busco? Pues bueno, una sensibilidad distal. Evaluamos también lo que son los pulsos, así también el llenado capilar, los cambios de la coloración, la misma cianosis. A veces consideramos estar midiendo la oximetría de pulso, pero no llega a ser tan específico tampoco. Otra de las cosas, la temperatura, la movilidad o la actividad neuromuscular que pudiera ser significativo relativamente. Y otro punto esencial sería el dolor. El dolor y al final el cambio de sensibilidad, que es muy importante. Como ustedes pueden ver, nos basamos puros parámetros clínicos. Ante los cambios y la persistencia de esto, tendremos que buscar una estrategia. En las estrategias, pues ya, si tenemos un compartimental, ya definimos ciertas intervenciones. Ahora, nos vamos al aspecto sistémico. ¿Qué es lo que afecta? Y bien ya empezamos a recalcar, como lo comentabas, bueno, si es citotóxico, es hemolítico, vamos a estar monitoreando con una biometría hemática. Ciertos horarios vamos monitoreando, dependiendo, ¿no? No es lo mismo si estoy dando una atención para un Botrops asper que se encuentra en el sureste del país, así estamos monitoreando un crótalos que más hacia el norte nos pudiera dar ciertas variantes citotóxicas. Otra de las cosas, pues bueno, estamos monitoreando la biometría hemática y estamos evaluando los niveles de hemoglobina, los niveles de eritrocito, así también las plaquetas. De entrada, podemos definir fenómenos hemolíticos como cambios en lo que sería el CUMS directo, hemoglobinuria con anemia hemolítica, como parte de los elementos, aptoglobina, que es una proteína que te protege ante fenómenos hemolíticos, la aptoglobina baja, la DHL sube. A nivel hematológico podemos encontrar datos como esquistocitos o equinocitos, que son fragmentos de eritrocitos o eritrocitos estrellados respectivamente. La bilirrubina indirecta puede elevarse, cambios específicos serían, ¿no? Pero como puedes ver, a veces solo buscamos las consecuencias, es decir, ya hay hemólisis, estoy detectando la consecuencia. Otro dato, otro órgano crítico importante es a nivel renal. A nivel renal, pues vamos a estar monitoreando lo que sería la creatinina, los azuados. También evaluamos la uresis en cierta forma, que es muy importante. La toxicidad puede ser directa o indirecta. Si hay hemoglobinuria, pues hay falla renal. La misma toxina ha demostrado efectos de daño túbulo intersticial. También a nivel glomerular. Otro de los detalles importantes, si hay rhabdomiolisis, te puede generar un daño renal por rhabdomiolisis. Más adelante vamos a ver que mantener la perfusión y monitoreo es importantísimo. Otro de los elementos importantes es la fuga tisular, y eso es uno de los retos más importantes en el tratamiento, ya que cuando la fuga tisular se establece, el paciente empieza a tener, pues bueno, a nivel intravascular un colapso. Y el manejo de lo que es la función cardiovascular es complicado, hay que monitorearlo también. De hecho, fenómenos de toxicidad directa a nivel endotelial, la activación de la respuesta inflamatoria, te lleva a este choque cardiotóxico asociado a este tipo de envenenamientos. Y esto es uno de los puntos críticos que quisiéramos no llegar nunca, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que monitorear es el sistema de coagulación. Sabemos que por lo menos 5 puntos en lo que es la cascada de coagulación se activa
se activa por la presencia del veneno. Y eso se llama coagulopatía de consumo inducida por veneno de serpientes, vipéridos. Y bueno, de los aspectos cruciales y relevantes es las siguientes horas o días será importante la monitorización. Importantísimo en estos órganos críticos. Bien. Por supuesto, eso es básico. Ah, sí, perdón. Sí, esto es más relevante. ¿Sí? Ah, sí. Eso es muy importante, estas complicaciones. Básicamente los órganos diana pues el veneno de estas serpientes, ¿no? Estar monitorizando coagulopatía, monitorizando edema, hemoglobinuria, falla renal y, bueno, en otros casos, pues, el síndrome compartimental, que es como que también considero importantísimo identificar y tratar, ¿no? Entonces, pues bueno, con esto nos puedes hablar de la terapia antidotal específica. ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso? Bien. De entrada, la fagoterapia específica, hoy sabemos que es fragmentos FAB2 de inmunoglobulina, equina, que es muy específica ante los envenenamientos. Ya le tocará a la doctora Nancy mencionar algunos aspectos relevantes de ese envenenamiento. Pero esto es muy específico para los venenos de serpiente vipéridos de nuestro país. Entonces, actúa sobre los venenos de crótalos, que son las famosísimas cascabeles, el botrops, que es la famosísima naoyaca, cuatro narices o mocasín, o lo que sería anquistrodón, que sería la famosísima cantil, ¿no? Que es otra de las más importantes en nuestro país. Entonces, este antídoto es muy específico para la porción para ese tipo de envenenamientos, ¿no? Ahora, partiendo de esto, recordemos, es específica. Entonces, vamos a tener la neutralización de los venenos más importantes que me van a generar la mayor citotoxicidad. Hay algunos elementos en el envenenamiento que no podemos detener. Por ejemplo, la fuga tisular. La fuga tisular que se activa por colagenasas, elastasas, algunas metaloproteasas. Esos elementos o aminas activas, vasoactivas, esas no las detiene. Detiene en mayor cantidad lo que me genera hemólisis, coagulopatía, lesión renal, miotoxicidad. Esas sí las detiene. Y bueno, deteniendo esto, detenemos las complicaciones, que esto es muy importante. Uno de los puntos esenciales en lo que es la atención en la toxicología es el tiempo. Mientras más temprano tengamos la intervención, mejores resultados vamos a tener y las complicaciones no se van a presentar. Y bueno, punto esencial. Ahora, siempre me preguntan, ¿en qué momento es lo más adecuado para lo que es el envenenamiento? Bueno, para hablar de serpientes vipéridos, no queremos tener complicaciones locales, de preferencia en las primeras 4 horas. No queremos tener un evento de coagulopatía de manifestaciones sistémicas no más allá de 6 horas, para algunos autores. Esto puede variar dependiendo de la especie, de la cantidad de inoculación, de la susceptibilidad del veneno y muchos otros detalles relacionados a factores de envenenamiento en animales de ponzoña. Entonces, mientras más pronto mejor. Yo les diría 2-4 horas es excelente iniciar la terapia antidotal específica a dosis adecuadas, no menospreciando el envenenamiento, estratificándolo bien. ¿Qué grado de envenenamiento tiene? Sabemos que el 1 y 2 son manifestaciones locales, 3 y 4 con alguna manifestación sistémica o complicaciones sistémicas de riesgo para la vida. Basados en lo que es la clasificación de Christopher y Rodney. En serpiente vipérido, para no dejarlo afuera tampoco, recordemos que el factor tiempo es esencial. Nosotros tenemos que la evidencia dice en 5 horas se va a manifestar este tipo de envenenamiento por el ápido. Es decir, la coralillo te muerde y va a tener las manifestaciones de mayor riesgo en las primeras 5 horas que puede llegar a ser fatal. Obviamente el de cobra fue 20 minutos, en 20 minutos estaba a punto de morir el paciente. Pero en cobra, en coralillo, que es la serpiente de nuestras regiones, en el país, es importante iniciarlo mientras más pronto lo tengamos mejor. Porque si no, después ya empiezan las manifestaciones neuromusculares, ya hizo paro respiratorio, tiene que ser intubado, ventilado, y algunas manifestaciones autonómicas, hipotensión, algunas arritmias. Y bueno, tendrás que mantener la estrategia de intervención de fagoterápico si el paciente ya está complicado. Tendrás que revalorar cada 4 horas de preferencia o
extremo cada 6 horas para ver si se requiere nueva terapia antidotal específica. Recuerden algo relevante en esto en los antídotos. Si dice Coralmin es para mordedura de coralillo, nada de estar combinándolo para viperio. Es que tiene mucha manifestación neuromuscular porque es una serpiente mojave, ¿no? Es un crótalos escutulatus, nada de eso. Ahora, tengo antivitmin, ¿se le puedo pasar al Coralmin? No se puede, no hay reacción cruzada, es muy específico. Ya también les platicará la doctora Nancy esta situación en de que a ver si le paso de Aragmin Plus para un Loxoceles, no sirve. Y es uno de los errores clásicos que vamos a estar viendo. Y aspecto importante, la infusión, ¿cómo lo paso? Lo paso en bolo en infusión. Nosotros hacemos infusión, se pasan 60 minutos. La dosis que sea, por ejemplo, antivitmin, le toca 10 viales, lo diluyo, 60 minutos. El tiempo estándar puede ser 30 minutos o hasta 2 horas. Algunas veces puede presentar alguna reacción y estas reacciones las reacciones son inmediatas, es decir, está entrando el antídoto y se está enronchando el paciente, ¿no? Empieza a tener algunos cambios anafilácticos. Recuerden que todos los biológicos tienen riesgo, biológico de lo que quieras, en patología reumática, de inmunomodulación, y en este caso la fautoterapia, como también es biológico, tiene tres formas de presentar la reacción. Anafiláctica, que es poco frecuente porque necesita estar sensibilizado para tener una IgE. Anafilactoide, no hay IgE y genera una reacción de anafilaxia y choque anafiláctico. Y el último, síndrome de liberación de citocinas, que no se describe para lo que es esta favoterapia. Se describe para otros biológicos, pero existe el riesgo. Entonces no olvidemos esto. Si tenemos la presencia de esta complicación por la presencia del antídoto, lo que nosotros hacemos es hacer una mayor dilución. A lo mejor lo diluyeron en 100, diluyanlo en 250. En vez de pasarlo en 1 hora, pásenlo de 2 y solo lo detienen momentáneamente, administran antihistamínicos y administran esteroides. Oiga, está chocado. Ah, bueno, el mejor medicamento para tratar el choque anafiláctico en complicaciones por antídotos en animales de ponzoña se describe en la literatura que es la adrenalina. Infusión de adrenalina y del otro lado está pasando el antídoto. Es más fácil contener la anafilaxia o el choque anafiláctico que contener el envenenamiento por otras razones. Una de las cosas que a veces nos preguntan es, ¿se puede utilizar en la embarazada? ¿Es útil? ¿Es benéfico? En el 2011, el Clinical Toxicology saca un artículo de envenenamientos en el embarazo, en donde destaca que el antídoto se puede utilizar en la embarazada y ponen ahí un contexto, ¿no? Como una frase. Lo que es bueno para la madre es bueno para el producto. Y con eso nos debemos de quedar de que la terapia antidotal es segura en el embarazo, en cualquiera de los tipos de envenenamientos, utilizando esta terapia antidotal específica y que pues es de vanguardia, ¿no? Pues es de 3ª y 4ª generación, depende cuál, ¿no? La única de 4ª que tenemos acá es el Reclusmin, ¿no? Pero tiene ahí una elaboración muy compleja, ¿no? Bueno, esa sería la respuesta a esta pregunta, doctora. Es muy importante también para mí que quede muy claro a nuestro público esto, ¿no? Que en embarazo es indicado. Hay una pregunta muy frecuente que nos hacen a nosotros los toxicólogos y es si debemos de hacer o de dar más antídoto, o sea, como si la madre, por ejemplo, tiene una intoxicación moderada, tratarlo como severa o una leve, tratarlo como moderada por el producto. ¿Eso es verdad? Mira, no hay evidencia que justifique la dosis mayor, pero como lo van a ver en el atroectismo, el acranismo, sí. Generalmente el envenenamiento en la embarazada, hay estudios que destacan, ¿no? Algunos autores, como lo menciona García Willis, que es parte de la red toxicológica, o el doctor, se me va el nombre, Márquez, que también es parte de la red toxicológica, que son de las personas que más saben en la atención de estos pacientes, mencionan que la recomendación es estadificar bien a las pacientes. En cuanto a un grado de envenenamiento, si tú administras una dosis adecuada, será suficiente. Y bueno, una de las variantes que pudiéramos nosotros considerar acá, si tenemos a la paciente embarazada con envenenamiento y está dando ya algunas manifestaciones como trabajo de parto prematuro, entonces pudiéramos considerar una dosis de criterio de gravedad.
es decir, vamos a duplicar la dosis incluso para la embarazada, para tratar de frenar de forma más efectiva. El antídoto tiene una cinética, una farmacocinética, y el veneno tiene una farmacocinética. Y en cierta forma se presentan redistribuciones, que al final de cuentas, si tú alcanzas una dosis mayor, vas a poder neutralizar más. Y si hay una segunda redistribución del veneno, que en algunos estudios han demostrado eso, vamos a tener todavía elementos antidotales que van a poder neutralizar eso. Eso es una de las cosas importantes que se tiene que considerar en la embarazada. Técnicamente no van a encontrar así una referencia, es decir, aquí en este estudio demostró que si administro más dosis en la embarazada por mordedura de vipéridos, vamos a tener mejores resultados. Eso no nos queda claro, pero estratificando bien a la paciente, considerando un factor de riesgo a la embarazada, administras dosis óptimas, monitorizas, cambios en el binomio, en la madre y el binomio, inmediatamente tomas decisión de administrar nuevas dosis. Claro que sí se puede considerar. Por eso el monitoreo toxicológico cada 4 o 6 horas define todo. Y en la embarazada es estar así estrechamente. En donde presenta cambio fetal, sabemos que está ocurriendo algo importante. El envenenamiento por vipéridos es grave, es muy grave por la respuesta sistémica que podemos tener. Ahora, en una madre pone en riesgo al binomio principalmente. Sabemos que el binomio es el que le va siempre peor en envenenamientos. Bien. Excelente. Eso nos hace que quede mucho más claro. Y bueno, también acentuar, ¿no? Esto de que si el paciente pudiera tener alguna reacción alérgica, pues de todas maneras tenemos manera de contrarrestar, y es más importante pasar la fagoterapia, ¿no? Y pues bueno, ya nos quedó claro que tenemos síndromes asociados a la mordedura de serpiente, pero también es muy importante poder diferenciar los síndromes que existen, pues igual en la mordedura y picadura por artrópodos también, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede decir, doctora Nancy? ¿Cuáles son los síndromes toxicológicos que están asociados al envenenamiento por picadura o mordedura de artrópodos, doctora? Pues bueno, realmente estos síndromes también los vamos a poder diferenciar de acuerdo al tipo de artrópodo con el que estuviste en contacto, ¿no? Bien sabemos que los artrópodos pues los vamos a dividir en arañas y en escorpiones, ¿no? Dentro de las arañas vamos a tener dos familias principalmente, la Theridiidae y las Caridae, que es de Lactrodectus y Loxoceles, respectivamente, ¿no? Y que cada uno nos van a dar, pues realmente, aunque son arañas ambas, nos van a dar unas manifestaciones clínicas muy diferentes, ¿no? Que sí es importante que nosotros logremos diferenciar, que de hecho la Lactrodectus nos puede dar un diagnóstico diferencial, pero de alacrán, ¿no? Entonces, ahí sí pudiera ser que nos pudiéramos confundir un poquito con el diagnóstico, pero araña con araña, pues realmente es bastante difícil por las manifestaciones clínicas que te van a dar, ¿no? Que una pues va a ser totalmente neurotóxica con toda una descarga adrenérgica, y pues realmente la otra pues van a ser lesiones termonecróticas, y que cuando se trata de un loxocelismo sistémico pues van a ser ya alteraciones de coagulopatía y en la función renal con hemólisis, ¿no? Entonces sí, estos son también dos diferentes manifestaciones y también síndromes neurotóxicos, ¿no? Excelentes. Es importante que podamos diferenciar también. Es muy frecuente que lleguen pacientes referidos, ¿no? Con tratamiento con Aracmil cuando sospechan problema de loxoceles, ¿no? Una mordedura por loxoceles, o viceversa, ¿no? Quieren el Reclusmil o ponerles las dos por si acaso. Entonces es muy importante tener identificados estos síndromes, ¿no? Que presentamos también con la mordedura de Lactrodectus y la mordedura de loxoceles, ¿no? Una puede causar daño hematológico en tejido, en piel, músculo, a diferencia de lo que sucede en Lactrodectus, ¿no? Lactrodectus es más bien a nivel neurológico, neuronal, ¿no? Neurológico. Y pues bien, en estos casos, ¿cómo podemos? Esto es bien importante también,
¿cómo podemos diferenciar clínicamente una mordedura por Latrodectus y una mordedura y una picadura por alacrán? Porque tienen algunos componentes semejantes. Entonces, ¿cómo podemos hacer la diferencia? Sí, bueno, pues principalmente las zonas endémicas, ¿no? Las zonas endémicas es algo muy importante que muchas veces pasamos de alto, pero hay lugares que si ustedes me dicen aquí en el centro del país, pues yo definitivamente les voy a decir que seguramente va a ser más frecuente que encontremos un alacrán a que encontremos, por ejemplo, un Alactrodectus, ¿no? Pero sin embargo, si nos vamos a Morelia, tal vez, o en Michoacán, y me dicen no, es que tiene el cuadro de un alacrán, yo te puedo decir, espera, puede ser que sea un Alactrodectus, ¿no? Porque definitivamente en esa zona pues tenemos mucha más prevalencia de, pero bueno, clínicamente cuando nosotros hablamos así de un paciente, definitivamente debemos de centrarnos en que los alacranes van a tener una descarga adrenérgica gigantesca, ¿no? Y con la descarga adrenérgica me voy a referir a que vamos yo a tener un paciente agitado, ansioso, también taquicárdico, hipertenso, que incluso estas manifestaciones pues se van a asociar también a algunas de las complicaciones, ¿no? Porque estas mismas alteraciones cardíacas me pueden llevar a una arritmia, incluso darme algún tipo de arritmia letal. Por lo tanto, también terminar en edema agudo pulmonar, en falla ventricular izquierda. Entonces, definitivamente todo esto, por la descarga adrenérgica que va a estar mediada, van a ser las manifestaciones como un poco más vistosas, ¿no? Que podemos decir, ¿no? Sí, lo podemos diferenciar por la gran descarga adrenérgica que vamos a tener, ¿no? Más sin embargo, no podemos dejar pasar también que van a tener un efecto colinérgico muy importante, ¿no? Este efecto colinérgico pues se va a basar en que voy a tener un paciente con náuseas, con vómito, con diaforesis, con salivación, con lagrimeo. Entonces, esto también va a ser bastante importante para poder diferenciarlos. Y algo muy importante también son los efectos neuromusculares. Dentro de los efectos neuromusculares, pues sí es importante recalcar que específicamente en alacrán voy a tener más fasciculaciones, parestesias, incluso los movimientos oculares con un nistagmus bastante cargado, las fasciculaciones linguales, puedo llegar incluso a tener disfonía que va a estar directamente relacionada con una alteración o un cosas que sí me pueden decir, por ejemplo, si yo encuentro en mi paciente, bueno, hablando de un pediátrico, puedo encontrar priapismo, lo voy a relacionar definitivamente hacia más alacrán que a un Alactrodectus, ¿no? Pero bueno, continuando con esta línea de que en un alacrán voy a tener principalmente las fasciculaciones, el nistagmus, la hipertensión y la taquicardia, me van a decir, a ver doctora, es que eso tiene exactamente lo mismo en Alactrodectus, y es cierto, ¿no? Porque el Alactrodectus también por las alteraciones neurológicas también va a tener taquicardia, también va a tener hipertensión, más sin embargo, un Alactrodectus definitivamente me puede dar muchos más espasmos musculares, y con los espasmos musculares me refiero a que van a tener un dolor referido, principalmente abdominal, torácico o lumbar, que incluso la bibliografía nos dice que se ha llegado a hacer un diagnóstico diferencial con un abdomen agudo, porque llegamos a tener un abdomen rígido completamente, ¿no? O abdomen en tabla, un dolor torácico que muchas veces también se ha llegado a hacer un diagnóstico diferencial justamente con un infarto agudo al miocardio, ¿no? Por el tipo y las características del dolor, que también va a ser opresivo, va a ser muy urente, persistente, y un dolor lumbar que también lo asocian con diagnósticos diferenciales de litiasis vesicular, ¿no? Entonces, litiasis renal. Entonces, si nosotros nos vamos hacia eso, pues definitivamente en uno vamos a tener un paciente muy agitado y que fascicula, y por el otro lado vamos a tener un paciente con mucho dolor que se va a irradiar dependiendo hacia la zona. Muchas bibliografías también manejan que, por ejemplo, si me mordió la araña Alactrodectus en el brazo, pues el dolor se me va a irradiar evidentemente en extremidades superiores y en tórax, ¿no? O que si me mordió, por ejemplo, en el pie, pues el dolor se puede llegar más a irradiar hacia región lumbar o región abdominal, ¿no? Otra cosa que creo que también sería importante hacer la diferencia entre ellos pueden ser las alteraciones en la temperatura. Hay muchos reportes en alacrán en donde pudiéramos tener cambios en la temperatura, que de hecho, bueno, afortunadamente que en México no tenemos ese tipo de alacranes, pero la hipotermia o los cambios drásticos en la temperatura se pueden relacionar también muchísimo más con la severidad de este tipo de pacientes, que puede ser alguna de las complicaciones asociadas, ¿no?
Y en Lactrodectus, pues definitivamente saber que el Lactrodectus pues también nos puede dar todas estas alteraciones, sí, de hipertensión y de taquicardia, pero no tanto colinérgicas también, ¿no? Asociadas como por ejemplo en alacrán, que creo que eso sería como lo más importante para poder diferenciar una de la otra. Claro, es de verdad que estas son perlas, lo que nos acaba de decir la doctora Nancy, son básicas. Este conocimiento de verdad son perlas porque la literatura nos habla mucho de los cuadritos, las clasificaciones y todo, pero ya a la hora de enfrentar al paciente, decimos, entonces, ¿sí es Latrodectus o será un alacrán, etcétera? Y esto es de verdad, este conocimiento, esto que acaba de comentar la doctora Nancy es de verdad una perla del conocimiento en cuanto a la diferencia entre un loxocelismo, perdón, un latrodectismo de un alacranismo, ¿no? Y bueno, doctora Nancy, cómo vamos a monitorear a estos pacientes ya que los tenemos en nuestro servicio? Ya vimos, pues sí, tiene un latrodectismo o un alacranismo. Vamos a monitorear a este paciente, porque también tenemos factores de riesgo. Sí, por supuesto. Los factores de riesgo, pues sí, como comentó el doctor Madrigal, pues son los más importantes, pero en alacrán se hacen ver mucho más importantes debido a que me van a alterar hasta el número de flavoterápicos que puedo yo aplicar en estos pacientes, ¿no? Y justo así me lo describe la guía de práctica clínica, en donde me dice realmente que factores de riesgo como niños menores de 5 años específicamente, adultos mayores de 60, diabéticos, hipertensos, cardiópatas y que además pacientes embarazadas, que también me los marca como factores de riesgo, pues son todos aquellos a los que debo de poner evidentemente más atención, ¿no? Y dos, pues también la flavoterapia va a cambiar, ¿no? Porque si yo ponía 1 en el grado leve, pues voy a aplicar 2 en todos mis factores de riesgo, ¿no? Si yo ponía 2 en mi moderado, pues voy a aplicar 3 en mi grado con factores de riesgo. Y así también en grado grave, que aplicar 3, pero bueno, si ya tengo factores de riesgo, me voy 4, 5, ¿no? Que tenemos marcado como dosis máxima o límite en los flavoterápicos, incluso hasta 6 ha habido reportes, que también se dice que ya después de 6 flavoterápicos y que no responde, pues aguas, ¿no? Hazte un diagnóstico diferencial de tu paciente o verifica tu flavoterápico que estás aplicando, ¿no? Que sea el flavoterápico adecuado, que se esté aplicando de la forma adecuada, que no esté caducado, ¿no? Y que también ha pasado que también no esté, ¿cómo se llama? Que no sea pirata, pues, porque hace poco también se presentó, hace unos años, que falsificaron también unos lotes de flavoterápicos, entonces pues sí llegaron a llegar pacientes pero es que estamos seguros que es un alacrán porque lo trajo, perdón, una Lactrodectus porque la trajo, y ya le aplicamos mucho flavoterápico y no mejoran. Entonces siempre hay que cuestionarnos un poquito más allá después de que mis pacientes no mejoran. Pero, pues bueno, hablando específicamente del monitoreo, pues yo creo que lo más importante va a ir ligado hacia todas las complicaciones que vamos a tener, ¿no? Dentro del alacrán, pues las complicaciones más importantes que vamos a tener van a ser todas estas relacionadas a la descarga adrenérgica, como habíamos hablado, ¿no? Las principales son asociadas a cardiotoxicidad. Cardiotoxicidad en donde pudiéramos tener la disfunción ventricular izquierda, el edema agudo pulmonar que mencionábamos, así como también pudiéramos tener, están reportados en la literatura realmente un infarto de tipo Takotsubo, también alteraciones con arritmias, que incluso algunos de los alacranes que no tenemos en nuestro país, pero que también han reportado muchísimas complicaciones, son todos estos de la India, que incluso tienen coagulopatías, porque hay reportes de casos de hemorragias intracraneales, incluso EBCs isquémicos asociados a picadura de alacrán. Y en donde, pues bueno, ellos tienen una letalidad muchísimo mayor a comparación también a nosotros, ¿no? Que un punto también importante es que México tenemos una gran flavoterapia, ¿no? A nivel de otros países en Europa que realmente, aunque tienen estos animales de ponzoña, pues no tienen la flavoterapia que nosotros tenemos. O si la tienen como súper resguardada solamente a los casos más graves que ellos lleguen a considerar y no se le aplican a todas las personas como realmente nosotros lo hacemos aquí, que yo creo que es un punto importante
importante para que nosotros no tengamos como gran letalidad o gran mortalidad en este tipo de pacientes, ¿no? Que desde un grado 1, grado 2 se les aplica a todas las favoterapias, ¿no? Y pues en la Lactodectus también vamos a tener algunas complicaciones. Específicamente en las arañas de tipo Lactodectus, las complicaciones que más se van a asociar, principalmente, uno, el diagnóstico diferencial, ¿no? Que sí han llegado a haber pacientes que operan por un abdomen agudo cuando no es un abdomen agudo y en una Lactodectus, que meten a ICP por un dolor torácico que realmente tampoco era un dolor torácico, ¿no? Pero bueno, hablando de otros tipos de lesiones, pues pudieran darnos datos de nefropatía. Sí hay casos reportados de una necrosis tubular aguda, así como esta misma tormenta autonómica me puede dar muchos datos de miocarditis que están relacionados en este tipo de pacientes. Y que bueno, ¿cómo es que yo tengo que monitorizar o llevar este soporte? Pues bueno, nosotros como urgenciólogos sabemos manejar todo este tipo de pacientes graves. Vemos el soporte multisistémico que debemos de darle y lo principal que debemos de monitorizar. Si mi paciente con Lactodectus principalmente pudiera darnos algún tipo de depresión neurológica o pudiera darnos alteraciones en la vía aérea, pues sabemos lo que tenemos que hacer, sedamos a nuestro paciente, lo intubamos, por favor, y continuamos con nuestro monitoreo. Digo, hay pacientes graves con alacranismo que por el síndrome colinérgico que hacen, pues pudieran tener muchísima broncorrea. Entonces también lo principal es asegurar nuestra vía aérea y después de eso le aplicamos nuestro fagoterápico y después podemos hacer la extubación de nuestro paciente, ¿no? Entonces, lo principal siempre va a ser el soporte multisistémico que nosotros demos a nuestros pacientes y poder clasificar adecuadamente a nuestros pacientes para poderles dar el manejo, pues, como tal que van a requerir, ¿no? Así es muy importante, aparte de la diferencia entre alacranismo y latroectismo, pues también los diagnósticos diferenciales que ya comentaba doctora Nancy, como es el abdomen agudo, incluso un infarto del miocardio en alguien que sea más grande, etcétera, ¿no? Litiasis renal, bueno, los diferenciales, ¿no? Eso es básico también y las complicaciones que podemos tener. Y lo mismo que pregunté hace un rato, que es una duda muy frecuente, hay dos dudas muy frecuentes entre los médicos y es esa, ¿no? En la paciente embarazada y en la reacción, ¿no? En alguna reacción alérgica, ¿no? Entonces, la fagoterapia en la paciente embarazada, aquí se aplica igual o depende del grado ahora sí que de gravedad del cuadro, ¿no? Así La es, y pues fagoterapia. bueno, sí. Ah, sí, perdón. La fagoterapia realmente, como tiene exactamente los mismos principios que en serpiente, pues la vamos a manejar de la misma forma. O sea, si nosotros presentamos una reacción anafiláctica secundaria a la aplicación del fagoterápico, se va a aplicar justo como nos acaba de comentar bien el doctor Madrigal. Y pues recordando que nuestro manejo más básico de anafilaxia, ¿no? No por el hecho de que le estoy aplicando el fagoterápico significa que debe de cambiar. Y en las pacientes embarazadas, exactamente la misma primicia que nos comenta el doctor Madrigal, ¿no? También va a ser lo más importante. El único en donde sí tenemos que hacer por ahí una acotación, pues va a ser en alacranismo, ¿no? En alacranismo, en donde sí, aunque tengamos un grado leve, pero es una embarazada, sí debemos de aplicar 2 fagoterápicos en este caso, ¿no? En lugar de uno que se le aplica a cualquier grado leve, ¿no? Igual, nuevamente nos vamos grado 2, en vez de 2 vamos a aplicar 3 fagoterápicos, grado 3, en vez de 3 podríamos aplicar 4 hasta 5 fagoterápicos como límite, ¿no? Pero es el único realmente animal de ponzoña en donde lo vamos a acotar de esta forma. Claro, esto aclara muchas dudas muy frecuentes que me imagino que también a ustedes les hacen por teléfono. Y bueno, aquí viene otra parte muy, muy interesante de este webinar. A mí me parece así clave también, porque hay muchas dudas sobre el oxocelismo. Entonces, ¿cuál es la estrategia de diagnóstico y monitoreo toxicológico en el oxocelismo? Hay mucha duda en cuanto a esto. Sí, bueno, realmente el oxocelismo
a comparación de lo que muchos pensamos o muchos piensan, no es tan frecuente, ¿no? O sea, todo el mundo dice, no, es que tengo una paciente que tiene la extremidad ya toda necrótica, es loxocelismo. No, digo, lo más importante es saber que no es tan frecuente como nosotros pensamos. Realmente hay un estudio en donde se expusieron diversos casos con diagnóstico posible de loxocelismo, y de todos estos pacientes, solo de 170 pacientes aproximadamente, solo el 3% fueron loxocelismo, ¿no? Entonces, de aquí sí la importancia de que no toda necrosis va a ser loxocelismo, ¿no? Entonces sí va a ser bien importante para empezar a diferenciar. Recordar que, pues bueno, nuestra Loxoceles es una araña pequeña, marrón, bastante tímida, por cierto, que entonces cuando nos ve, para empezar nos va a huir. Si no nos llega a huir, y si se queda ahí, ella solo nos va a morder para defenderse. Entonces, solo va a llegar, nos va a morder y se va a ir, ¿no? Entonces, desde el momento en el que en el cuadro clínico a mí me dicen, bueno, es que es una mordedura por loxoceles y tiene 3, 4 o 5 lesiones diferentes necróticas esparcidas, ya no es loxocelismo, ¿no? Porque realmente ella solo va a morder para defenderse y va a huir. Entonces, planteando por ahí que si vamos a hablar del loxocelismo, debemos de saber que nuestra lesión característica va a ser la placa livedoide, que es una lesión única, central, con una vesícula hemorrágica, y que va a ser de una evolución lenta, o sea, va a progresar muy lentamente, porque vamos a esperar una escara, o bueno, una úlcera hasta los 7 días, ¿no? No como el típico paciente que un día llegó... porque súper nos interconsultan, que un día llegó así con un pedacito de necrosis y al siguiente día ya tiene toda la extremidad tomada, ¿no? Entonces, pues desde ahí partimos que realmente no va a ser un cuadro de loxocelismo. Y pues bueno, de aquí también saber que una vez que ya reconocimos una lesión que puede ser característica del loxocelismo, pues saber que vamos a tener 2 tipos, o bueno, 3 tipos de loxocelismo que están descritos en la bibliografía, que 2 van a ser los principales. Uno, el dermonecrótico, y el otro va a ser el sistémico o el cutáneo visceral. El dermonecrótico, pues ya sabemos, solamente va a ser nuestra placa livedoide, que va a evolucionar con vesícula, con úlcera, hacia los 7 días aproximadamente, con un tamaño no más grande de 10 centímetros, con una lesión eritematosa que no va a ser tan amplia tampoco, y pues saber también que este tipo de lesiones pues también no deben de persistir por más allá de 3 meses, ¿no? Que una úlcera que nos llevan y nos dicen es loxocelismo, pero lleva 8 meses de evolución, pues también saber que eso no fue loxocelismo, porque también nuestra úlcera a los 3 meses pues va a estar mejorando, ¿no? Entonces definitivamente tampoco abordarlo de ese lado. Pero por ejemplo, si me llega un paciente en donde me dicen es que no se dio cuenta de la mordedura, porque también es muy característico de las loxoceles, hasta el 80% es una mordedura indolora. Entonces no la ven, no la sienten y ya se encuentran con la lesión al siguiente día o ese día por la noche, ¿no? Saber que también nos pueden morder por la noche o por las mañanas. Entonces si de repente me llega tal vez un paciente o como uno que tuvimos hace no tanto, que la mamá se dio cuenta que la niña tenía una lesión que en el centro era como violácea, que alrededor tenía un halo blanquecino, luego una zona eritematosa, la llevan al médico, no progresa tanto, y nosotros la vemos y la valoramos aproximadamente a las 48 horas, ¿no? Y ya con una vesícula central hemorrágica, es entonces donde dice, bueno, sí puede ser loxocelismo, ¿no? Y es ahí el punto en donde debemos de saber si va a ser un loxocelismo solo dermonecrótico o va a ser un loxocelismo sistémico. También algo muy frecuente que sucede es que nos dicen, evolucionó de un dermonecrótico a un sistémico. No evoluciona de uno a otro. Son 2 entidades completamente diferentes que van a estar basadas en muchos factores de la especie de la araña y factores de nosotros, ¿no? Que de eso sí va a depender de lo que sea uno u otro, pero las complicaciones, o bueno, las alteraciones sistémicas aparecen hasta después de las 48 horas. Entonces sí va a ser importante este monitoreo para que a las 48 horas yo pueda decir, bueno, tengo que vigilar si no me da CID, si no me da datos de hemólisis o si no me da datos de lesión renal, ¿no? Porque aguas, también el loxocelismo sistémico, pues aparte de todas estas lesiones que nos va a dar a nivel sistémico como tal o hemolítico, lo más importante es que también vamos a tener esta misma lesión dermonecrótica, pero esta lesión dermonecrótica no significa que porque sea más grande va a tener más posibilidades
de ser un sistémico, ¿no? O porque sea más chica, solamente se va a quedar en un dermonecrótico. El tamaño no tiene absolutamente nada que ver con el loxocelismo, si va a ser sistémico o si solo va a ser dermonecrótico, ¿no? Y por ahí otra entidad que también está descrita en la bibliografía y que por supuesto que se han tenido casos es el loxocelismo edematoso. El loxocelismo edematoso es este que solo se presenta en cara. ¿De acuerdo? Cuando tenemos la mordedura que puede presentarse en cara y vamos a tener entonces edema, un edema facial, ¿no? En donde no vamos a tener lesión dermonecrótica y en donde muchas veces tampoco vamos a tener ningún tipo de alteración sistémica, pero se han comprobado este tipo de casos porque, bueno, se identifica la araña y vemos entonces las lesiones de nuestros pacientes, ¿no? Que sí serían como las entidades más importantes a determinar en este género, ¿no? Específicamente de Loxoceles. Claro, eso es algo también muy importante para aclarar. Muchas veces existe la duda sobre si el tamaño tiene que ver, ¿no? El tamaño de la lesión cutánea con si es sistémico o no, pues efectivamente ya vimos que no es así. Puede haber un gran daño cutáneo y no ser sistémico, ¿no? O bien puede haber una lesión cutánea no tan extensa, pero sí existe, ¿no? Una manifestación sistémica muy grave, que afortunadamente es en la minoría de los casos, pero cuando se presenta es muy grave. Y efectivamente casi nunca hay dolor, ¿no? Al momento de la mordedura y no se identifica pues al animalito. Más bien por el cuadro clínico, que es de algunos días, ya meses definitivamente ni pensarlo, ¿no? Y esto está excelente, pero bueno, ahora, ya que vimos cómo vamos a monitorizar al paciente y diagnosticarlo, que por estas lesiones necróticas, livideces o las lesiones o alteraciones sistémicas, ya consideramos el diagnóstico, ¿cómo vamos a tratarlo? ¿Cómo vamos a tratar un cutáneo y cómo vamos a tratar un sistémico? ¿Qué nos puede decir la doctora Nancy de la terapia antidotal específica? Sí, bueno, la terapia antidotal definitivamente también va a depender de que si nosotros tenemos un loxocelismo cutáneo o un loxocelismo cutáneo visceral, ¿no? Si solo tenemos un loxocelismo cutáneo, pues la indicación es aplicar en un niño 2 favoterápicos, en un adulto 1 favoterápico, ¿no? Si tenemos una cutánea visceral, vamos a aplicar lo mismo en el doble. Entonces, si tenemos un niño, llegamos a aplicar hasta 4 favoterápicos en un cutáneo visceral, y si tenemos un adulto, solamente vamos a aplicar 2 favoterápicos. Ahora, sí es importante también que sepamos que si no tenemos el reclusmin, que en este caso es la favoterapia específica para el loxocelismo, pues también debemos de hacer lo posible por conseguirlo. ¿Por qué? Sí se ha visto que han mejorado bastante la necrosis en estos pacientes y que además si lo aplicamos antes de las 48 horas, incluso de saber si es un sistémico, pudiéramos incluso frenar toda esta descarga del envenenamiento que se está presentando, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer para manejar a mi paciente con loxocelismo si yo no tengo el favoterápico y tampoco tengo el recurso para poder aplicar mi favoterápico? Pues definitivamente va a ser tratar todos mis órganos de choque, porque si nosotros ya sabemos que tal vez el dermonecrótico lo único que me va a dar va a ser una lesión necrótica que sí se puede extender, pero hacia profundidad principalmente, pero no va a ser más extensa allá de 10 centímetros, pues pudiera llegar a considerar una terapia con dapsona, ¿no? Sabemos que la dapsona sí ayuda a disminuir la migración de los polimorfonucleares hacia la zona de la lesión, pero pues definitivamente o desgraciadamente la dapsona tiene muchísimos efectos adversos, ¿no? Que es lo que nos limita muchas veces a aplicarla, que no podemos aplicar más de 10 días, que no podemos aplicar más de 100 miligramos día y que se debe ya llevar una monitorización bien estrecha, porque nos va a dar una anemia hemolítica, porque incluso nos puede dar methemoglobinemia, este tipo de fármacos, ¿no? Entonces sí ser bien juiciosos a la hora de aplicarlo y en qué pacientes aplicarlo, porque si yo se lo aplico a un paciente que por ejemplo es un loxocelismo sistémico y con toda la patología que puede tener de CID, de lesión renal y de hemólisis, aparte le pongo yo dapsona, pues puedo complicar muchísimo más a mi paciente, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí uno debe ser súper juicioso a la hora de poder aplicar estos medicamentos. Ahora, sí está descrito que pudiéramos llegar a aplicar esteroides
sí, solamente en un loxocelismo que es sistémico y en pacientes embarazadas, porque sí está descrito que pudiera llegar a disminuir toda esta reacción inflamatoria que me va a dar un loxocelismo sistémico, ¿no? Y pues todo lo demás creo que lo sabemos manejar muy bien como urgenciólogos, pues que va a ser mi monitorización de los órganos de choque, monitorizar la lesión renal, monitorizar toda falla cardiovascular que pudiera llegar a darme, pues la aplicación de líquidos o el buen manejo de líquidos en estos pacientes para poder prevenir la lesión renal, y todo el manejo de soporte multisistémico que también va a requerir, ¿no? Aquí quisiera así hacer la acotación de, por ejemplo, si nosotros tenemos un loxocelismo y algo que comentaba bien el doctor Madrigal hace rato, pero en mi stock de favoterápicos yo solamente tengo Aracmin, y pues decir es que también es una araña, le tienen que pegar, no, ¿sale? No hay ningún tipo de efecto cruzado porque definitivamente los venenos de una araña y de la otra son completamente diferentes. De hecho, por eso a la hora de tratar los temas hasta los abordamos separados, ¿no? Porque no tienen nada que ver una sintomatología con la otra, y lo que queremos evitar justamente es que se lleguen a confundir a la hora de dar este manejo, ¿no? Porque a pesar de que sí, tal vez no le vaya a pasar nada a mi paciente, si yo le aplico un Aracmin a un paciente con loxocelismo, pues seguramente sí no le va a pasar nada, pero pues tampoco va a ser lo ideal ni lo indicado que nosotros hagamos, y saber que definitivamente nada le va a ayudar, porque va a pasar específicamente lo mismo con Aracmin y con Alacramin, ¿no? Que a pesar de que tienen sintomatología muy parecida, tampoco va a haber reacción cruzada y tampoco me va a ayudar nada si yo le aplico Aracmin a un alacramin, ¿no? Perdón, a una picadura de alacrán. O sea, las toxinas que nos van a causar cada una de las manifestaciones son completamente diferentes, y el favoterápico está hecho para que se aplique específico a atacar a esa toxina. Entonces sí recordar bien que, bueno, para alacrán voy a tener Alacramin, que para mis arañas Lactrodectus o viudas negras voy a tener Aracmin, y para mis arañas de tipo Loxoceles o que les llaman reclusas también, o marrón, pues saber que voy a tener al Reclusmin, ¿no? Entonces sí tener bien presente estas diferencias para que a la hora de que ya identifico mi cuadro sepa bien qué es lo que debo de aplicar y cómo aplicarlo, ¿no? Por supuesto. Esto es muy importante recordar que cada suero es específico para cada toxina diferente, y pues no, el que se la apliquemos no quiere decir que vayamos ganando tiempo, ni mucho menos. Simplemente nada más se gasta un recurso, ¿no? Y pues es muy importante tener siempre en el stock nuestro favoterápico, ¿no? Pues me parece excelente. Estas preguntas fueron, bueno, quitaron y disiparon muchas dudas de las que nos hacen frecuentemente, y yo creo que con esto queda muy claro cómo diferenciar entre una y otra serpiente y entre una y otra araña, e incluso entre el alacranismo y el atrodectismo, que nos llegamos a confundir nosotros mismos a veces de repente con el cuadro que es tan parecido. Y pues, pero aquí ya vimos cómo diferenciarlo. Ahora, pues bueno, hay la última pregunta, que es para ustedes dos: ¿cómo se les contacta? ¿Cómo contactamos al centro toxicológico? ¿Quién puede hacerlo? ¿Por qué vía? A ver, platíquenos. Bien. Dentro del aspecto de cómo contactarnos, dejamos el teléfono del Centro de Información y Atención Toxicológica, que tenemos la opción de un teléfono directo. Y les comento, es el 55 57 47 75 16. Cuando un médico contacta al centro toxicológico, evidentemente pedimos un resumen o que nos manden imágenes, obviamente con la debida aceptación del paciente. Siempre eso, ¿no? Guardando el respeto y limitando este derecho que tiene el paciente. En ese contexto, nosotros hacemos incluso una hoja de evaluación, y donde hacemos nosotros lo más relevante, determinaciones, lo más relevante de la asesoría
por teléfono o por escrito, ¿no? Para que quede ahí sustentado de que hablamos de un centro toxicológico y las recomendaciones más importantes. ¿Hacia dónde tendrían que enviar este correo? El que más utilizamos es, lo dejamos ahí anotado, ya lo tienes también tú. También sí. Es Residentes Tox HJM, para que lo pongas ahí en el video al cierre. @gmail.com, ¿no? residentestoxhjm@gmail.com. Y el otro es siatjuárez @yahoo.com.mx. Bien, eso es de lo más importante. Otro de los detalles que quiero extender también es la Red Tox. La Red Tox como tal, así se escribe, Red Tox. Ustedes pueden bajar la aplicación y ahí en esa aplicación, la Red Tox, que muchos de nosotros estamos ya ahí nombrados y lo sabes, lo comentan ahí mismo en la Red Tox, lo suben los casos clínicos de envenenamientos, buscan asesoría e intervenciones inmediatas. En algunas situaciones buscan algunos biólogos, buscan algunos de los laboratorios ILANES, en mordeduras incluso de serpientes exóticas, como fue el de la cobra, así fue donde llegaron nosotros. Y tuvimos la oportunidad de trasladar al paciente aquí, de que viniera el paciente aquí directo. Y en ese momento, Guillermo Gil, que es uno de apoyo ahí de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos contactó y ya venía el antiveneno específico para la mordedura de cobra. Y bueno, de esto, recordar que formamos parte de la misma integración. Y entonces sería de lo más relevante, ¿sale? Que sería del aspecto importante a la forma de contactarnos. Y pues estamos a la orden. Perfecto, entonces las 24 horas del día durante los 365 días del año, ¿verdad? Así es, es correcto. Muy bien. De hecho, puedes compartir, no sé si gustes o tengas ahí la información, puedes compartir la pantalla con los números, si gustas, y con los correos, si los tienes a la mano. Permíteme. Para que los pueda ver el auditorio. Listo, pues entonces aquí tenemos la página oficial, el correo electrónico, los dos correos, ¿verdad? Electrónicos y el teléfono. Directo, ¿verdad? No es necesario enlazar de otra manera. Nada, es correcto. Eso sería muy bien. Lo más importante. Pues bueno, muchas gracias, doctor Jesús Madrigal, y muchas gracias a la doctora Nancy también. Fue una aportación muy valiosa para nosotros. Incluso yo como toxicóloga, pues diario estamos recordando detallitos, viendo cosas nuevas y sobre todo enfatizar a quien quizá no los ve tan frecuentes o no se puede orientar muy bien cómo, pues ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Les agradezco infinitamente y pues por supuesto también están invitados al simposio que estamos haciendo o que estamos planeando para el mes de septiembre. Y les agradecemos mucho. No, gracias por la invitación. Esperemos les haya servido. Este es un contexto general. Las cosas más específicas, digo, esto no se termina, ¿eh? Podemos hacer un simposio de envenenamientos desde reconocimiento arácnido, toxinología y toxicología clínica y complicaciones. Pero bueno, sí, estamos a la orden y gusto en haber participado contigo, con la sociedad y pues enhorabuena a todos. Igualmente ya extenderemos estos temas en nuestro simposio y están invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, y pues qué gusto estar aquí. Hasta luego. Igual, muchas gracias. Hasta luego.